Bienvenidos de nuevo a Resumen de Pelis. Hoy les presentaré una película de terror y misterio de 2009 titulada Orphan. Se revelará la trama, así que tengan cuidado y sigan atentos. Kate y su esposo, John, llegan al hospital cuando ella entra en labor de parto. La llevan en una silla de ruedas, mientras John se queda atrás para completar el papeleo. Poco después, Kate comienza a sangrar. Despierta en la sala de operaciones, rodeada de personal médico, pero su esposo aún no ha aparecido. Toda la situación le resulta extraña y aterradora. Cuando la enfermera le dice que su bebé ha muerto, Kate no puede creerlo. John entra y comienza a filmar el parto como si nada estuviera mal. La enfermera le entrega el bebé a Kate. Ella grita y de repente se despierta en su propia cama. Kate se levanta, va al baño y mirando la cicatriz en su abdomen, toma una pastilla. Al día siguiente, Kate asiste a una sesión de terapia, donde la doctora Browning le explica que las pesadillas como esa son una respuesta normal al trauma de perder un bebé en el útero. Kate se pregunta si las pesadillas son por eso o por la adopción que está por venir. Piensa que tal vez no esté lista. Kate le dice a la doctora que pensó en comprar alcohol, pero Browning responde que lo importante es que no lo compró. En cuanto a la adopción, la doctora le aconseja que la decisión final sigue siendo de ella. Kate va a la escuela a recoger a su hija Max, quien tiene discapacidad auditiva, y de camino a casa casi causa un accidente por estar distraída. Más tarde, se ve a Kate tocando el piano y componiendo música, pero un ruido del exterior la interrumpe. Sale y encuentra a Max lanzando una pelota contra la pared. Kate le gritó que parara y Max se disculpó. John llegó a casa con su hijo, Daniel, y los tres jugaron con una pelota de baloncesto. Esa noche, Kate acostó a Max y Max le pidió que le leyera un cuento. El cuento era sobre el bebé perdido. Max le preguntó a su mamá si iba a tener una hermanita pronto. Antes de acostarse, Kate tomó otra pastilla. Se metió en la cama con John y hablaron sobre la adopción de un niño. Al final, decidió que continuarían con la adopción. Poco después, se les vio llegando a un orfanato. La hermana Abigail los recibió afuera y les dijo que podían mirar por allí. Kate se quedó en el primer piso, observando a las niñas pequeñas jugar, mientras John subía al segundo piso. Escuchó la voz de una niña y entró en la habitación donde Esther estaba pintando. Ella le contó una historia mágica sobre la pintura en la que estaba trabajando. Cuando Kate y Abigail entraron a la habitación, John las presentó y los tres continuaron conversando. Esther dijo que nadie había hablado con ella antes porque era diferente, pero parecía que a ellas les gustaba. Les contaron a Abigail sobre su decisión de adoptar a Esther. Abigail mencionó que Esther era de Rusia y que las personas que la trajeron a los I.U. habían muerto en un incendio en su casa. Pero en general, Abigail pensaba que Esther era maravillosa y Kate estuvo de acuerdo. 3 semanas después, la recogieron del orfanato y se despidieron de Abigail. En el coche, Kate le enseñó a Esther el lenguaje de señas. Llegaron a casa y Max estaba emocionada de conocerlas. Esther se presentó a Max y de inmediato le preguntó a Kate cuánto podía escuchar Max. Kate dijo que Max podía escuchar lo suficiente como para leer los labios de las otras personas. Cuando entraron a la casa, conocieron a la abuela Bárbara y a Daniel. Esa noche, todos le dieron a Esther regalos de bienvenida, excepto Daniel, quien parecía celoso de ella, especialmente cuando ella le dio un gran abrazo a John para agradecerle. Daniel salió al árbol con sus amigos y secretamente miraba revistas inapropiadas. Esther y Max jugaron en la nieve, mientras Bárbara y Kate hablaban sobre Max y los planes de Kate de regresar a la enseñanza una vez que Esther se hubiera adaptado. Bárbara parecía decepcionada con Kate. Esa noche, mientras Kate se preparaba para acostarse, Esther despertó y fue a la habitación de Max. En ese momento, John y Kate estaban siendo íntimos cuando alguien tocó la puerta, y las dos niñas pidieron dormir en su cama. Esther quería acostarse junto a John. A la mañana siguiente, todos se estaban preparando para ir a la escuela cuando Esther bajó las escaleras con un vestido elegante, lo que hizo que los otros niños se rieran. Kate quería asegurarse de que Esther realmente quisiera llevar ese vestido a la escuela, y le dijo que no había nada de malo en ser diferente. Kate le permitió usar el vestido. Más tarde, la maestra le dio la bienvenida a Esther en clase cuando otro niño se burló de ella. Ese día, Max y Esther jugaron en un lago congelado, y Kate salió corriendo, gritando que no estaba permitido. Al mismo tiempo, Daniel jugaba con una pistola de paintball y disparó a un pájaro. Esther y Max se acercaron, y Daniel estaba confundido. Esther le dio una piedra grande, diciéndole que matara al pájaro para que no sufriera más. Él no quiso hacerlo, así que Esther lo hizo por él.
Más tarde, Esther se dio un baño. Kate entró en su habitación para guardar la ropa, pero descubrió una Biblia vieja atascada en el cajón. No escuchó a Esther observándola desde el baño, mientras hojeaba el libro y encontraba una foto de un hombre en su interior. En la escuela, los amigos de Daniel se burlaban de él por Esther, así que él le tiró los libros al suelo. Cuando Esther se agachó para recogerlos, una niña de la clase encontró la Biblia de Esther, y durante su pelea, el libro cayó al suelo. Esther lo recogió, pero la otra niña le agarró el collar de Esther, llamándola perrita, lo que hizo que Esther gritara. Más tarde, Kate le enseñó a Esther a tocar el piano y le preguntó sobre el incidente en la escuela, pero Esther no quiso hablar de ello. Kate le dio a Esther un álbum de recortes que había comenzado a hacer para ella. Cuando Esther preguntó por el niño que Kate había perdido, Kate le contó lo que había sucedido y luego le mostró las rosas donde habían esparcido las cenizas del niño. Después de la cena, pensando que los niños ya estaban dormidos, Kate y John fueron íntimos en la cocina cuando Esther apareció de repente. A la mañana siguiente, Kate fue a hablar con ella sobre el tema, pero Esther permaneció indiferente mientras pintaba, diciendo que ya lo sabía y usando una palabra vulgar. Kate y John discutieron el asunto, y Kate pensó que deberían llevar a Esther a ver a un psicólogo, pero John creyó que era demasiado solo por una palabra grosera. John llevó a las niñas al parque, y mientras estaban en los columpios, un vecino se acercó a coquetear con John. Mientras tanto, la niña que acosaba a Esther también apareció en el parque infantil. Esther notó a la niña y escuchó la conversación de John con el vecino. La acosadora en realidad tenía miedo de Esther y la observaba mientras ella jugaba en el castillo. Cuando la acosadora estaba a punto de bajarse por el tobogán, Esther de repente la empujó, lo que hizo que se rompiera la pierna. Max vio esto. En la cena, John le preguntó a Esther sobre el incidente, y Max confirmó la historia de que la niña se había resbalado. Antes de comer, Esther rezó, y Max hizo lo mismo. Ella incluso entendía el lenguaje de señas mejor que Daniel. Daniel se burlaba de ella y le decía nombres crueles, lo que hizo que sus padres intervinieran, y él se fue corriendo con ira, maldiciendo. John cerró la casa del árbol de Daniel como castigo. Más tarde, Kate fue de compras con las niñas cuando llamó la hermana Abigail. Esther se negó a hablar, pero Kate continuó. Ella se apartó a un lugar privado y le contó a la hermana Abigail sobre todo lo que había sucedido. Max leyó los labios de Kate y transmitió sus palabras a Esther. Esa noche, Esther tocó el piano perfectamente, sorprendiendo a Kate. Ella le preguntó por qué Esther fingía no saber tocar, y Esther respondió que lo hacía para beneficiar a Kate. Esa noche, Kate y John discutieron sobre Esther, y el debate se calentó. Esther los escuchó desde otra habitación y parecía complacida. Un día, la hermana Abigail vino a la casa para hablar con los padres de Esther, pensando que algo podría estar mal con ella. La hermana mencionó algunas cosas que Esther pudo haber hecho en el pasado, como lastimar a otros niños. Esther escuchó todo y fue a buscar a Max, diciendo que necesitaba su ayuda para evitar que la mujer malvada la llevara. Kate pensó que Abigail podría haber notado algo, pero John creyó que estaba exagerando. Kate sugirió que llevaran a Esther a un psicólogo, y John estuvo de acuerdo. Mientras tanto, Esther le dijo a Max que encontrara la llave de la casa del árbol, pero en su lugar usó la llave para tomar un arma del armario de seguridad de John. Esther quitó las balas del revólver, pero dejó una, luego apuntó el arma a Max aterrorizándola. Cuando Abigail estaba saliendo de la casa en su coche, Esther llevó a Max hacia un puente, diciendo que iban a asustar tanto a Abigail que nunca querría volver. Cuando el coche se acercaba, Esther empujó a Max a la carretera, lo que hizo que Abigail casi la atropellara, luego perdiera el control y se estrellara. Abigail encontró a Max llorando, pero Esther la golpeó con un martillo. Le ordenó a Max que ayudara a empujar a Abigail fuera de la carretera. La rodaron, pero todavía estaba viva, así que Esther la remató con el martillo. Después, las dos subieron a la casa del árbol, donde Esther escondió la ropa ensangrentada y el martillo. Le dijo a Max que la enviarían a la cárcel solo por ayudarla. Esther luego dijo que amaba a Max. Daniel las vio bajar de la casa del árbol, pero Esther también lo notó. Esa noche, Esther entró en la habitación de Daniel con un escalpelo y lo amenazó para que guardara silencio. Él estaba tan asustado que se orinó. John y Kate llevaron a Esther a ver al doctor Browning, quien habló con ellos mientras Esther esperaba afuera. El doctor creyó que no había nada malo con Esther, sino que Kate era el problema. El doctor pensó que Kate se sentía inadecuada en su rol como madre, y lo estaba desquitando con Esther. John estuvo de acuerdo con esta opinión. Cuando llegaron a casa,
Kate recibió una llamada del orfanato, informándole que la hermana Abigail no había regresado desde el día anterior. La policía la buscó y encontró su cuerpo donde Esther lo había dejado. Un oficial habló con Kate y John, diciendo que no tenían sospechosos. Esther estaba en su habitación, apagando y encendiendo la luz del acuario, revelando un dibujo espantoso que había hecho de la casa y la familia. Kate buscó en línea información sobre niños con problemas psicológicos y le mostró a John lo que había encontrado, pero él no estuvo de acuerdo. Le dijo que no iba a ver más al Dr. Browning. Kate estaba preocupada por el pasado de Esther y decidió contactar al orfanato en Rusia, de donde Esther era originaria. Cuando llamó, descubrió que no había registros de Esther antes de que llegara a los Estados Unidos. Al día siguiente, John fue a despertar a Esther para llevarla al dentista, pero como ella no quería ahiarre, él prometió reprogramar la cita. Pasaron todo el día pintando juntas, y Esther dijo que pensaba que Kate no le gustaba. Mientras tanto, Kate llevó a los otros niños a la escuela y les preguntó sobre Esther. Ellos mintieron, diciendo que ella nunca había hecho nada malo. Esa noche, Esther entró en la cocina y le dijo a Kate que tenía un regalo para ella. Le entregó un balde lleno de rosas, recogidas del lugar donde se habían esparcido las cenizas de la hija de Kate. Kate se enfureció y agarró a Esther, pero John dijo que era su culpa. Esa misma noche, Esther fue al garaje y se rompió el brazo. De vuelta en la cama, llamó a John, diciendo que le dolía el brazo, y cuando él lo revisó, encontró que su brazo estaba roto. Después de que regresaron del doctor, John la acostó en su cama, y Kate entró. John confrontó a Kate, pero Kate dijo que no había agarrado a la niña con suficiente fuerza como para romperle el brazo. Más tarde, Kate fue a la tienda de licores y compró 2 botellas. Bebió un poco, pero luego vertió el resto de la botella abierta por el desagüe. A la mañana siguiente, Kate llevó a los niños a la escuela. Cuando Daniel salió del coche, su mochila se rompió, y mientras Kate iba a ayudarlo, Esther cambió secretamente la marcha del coche mientras Max seguía dentro. Kate persiguió el coche hasta que se detuvo por la nieve. Esa noche, el Dr. Browning estaba en la casa, y Kate juró que había puesto el coche en parque y que Max estaba cubriendo a Esther. John le mostró la segunda botella de alcohol que Esther había encontrado. La psicóloga dijo que había reservado un lugar para Kate en un centro de rehabilitación, pero Kate explicó su historia sobre el alcohol, y no le creyeron sobre el licor ni el accidente. John pensó que ella estaba manipulando todo, y le dio una semana para ir a rehabilitación, o él se iría y se llevaría a los niños con él. Mientras tanto, Esther amenazó a Max con que dispararía a su madre si Max decía la verdad. Más tarde, Daniel entró en el cuarto de Max, y ella le contó sobre la hermana Abigail en la casa del árbol. Él dijo que iría a buscar las cosas de la casa del árbol, pero Esther lo escuchó. Esa noche, Kate se despertó y se deslizó en el cuarto de Max. De repente, Esther encendió la luz, se intercambiaron palabras, y Esther le mostró a Kate el diario que había guardado, dejándole saber que lo había leído. Esther trató de provocar a Kate, pero Kate no cayó en la provocación. Al día siguiente, Kate volvió a llamar al orfanato, y cuando no encontró ninguna información, buscó la Biblia de Esther. La encontró escondida en un muñeco de peluche, y dentro había fotos de hombres. Vio las palabras Instituto Sarn, y de inmediato lo buscó en línea. Cuando llamó al número que encontró, le dijeron que el instituto en realidad era un hospital psiquiátrico, no un orfanato. Mientras tanto, Daniel salió a escondidas de la casa para obtener cosas de la casa del árbol. Esther lo siguió y comenzó a verter gasolina sobre las pruebas. Luego le prendió fuego y también le echó gasolina a Daniel. Lo encerró dentro de la casa del árbol en llamas. Daniel gritó por su mamá, pero Kate estaba ocupada investigando a Esther. Daniel trepó al techo, llorando por ayuda, pero resbaló y cayó al suelo mientras Esther observaba. De repente, Kate vio el fuego. Cuando Esther estaba a punto de matar a Daniel con una roca, Max la empujó. Kate llegó justo a tiempo antes de que Esther pudiera hacer algo más. Daniel sobrevivió, y toda la familia estaba en el hospital cuando el doctor entró a informarles que había sufrido graves heridas en el cuello y podría no recordar lo que había sucedido. Esther parecía preocupada por eso. Kate le contó a John lo que había descubierto sobre Esther, pero él aún no estaba convencido. Mientras discutían, Esther fue a la habitación de Daniel, y Max se dio cuenta de lo que estaba pasando y corrió tras ella. Esther comenzó a asfixiar a Daniel con una almohada, mientras Max corría a buscar a sus padres. La alarma en la habitación de Daniel sonó, y los médicos llegaron a tiempo para salvarlo. Kate confrontó a Esther y la abofeteó, lo que llevó a las enfermeras a sujetar a Kate y sedarla.
Kate perdió una llamada telefónica importante. Cuando despertó, Kate preguntó de inmediato sobre el estado de Daniel y le suplicó a John que no dejara a Esther cerca de Max mientras ella pasaba la noche en el hospital. Esa noche, Max se quitó los audífonos y su padre la arropó. Esther entró en la habitación y le quitó los audífonos. Mientras se despedía de Max, John bajó las escaleras y bebió. Esther bajó las escaleras, vestida como una adulta, y se sentó junto a John, quien no entendía lo que estaba pasando. Esther comenzó a besarlo, pero él se apartó y explicó que no la amaba de la misma manera en que él y Kate se amaban. John le dijo que regresara a su habitación, pero Esther exigió que dejara de hablarle como si fuera una niña. Él dijo que llamaría al orfanato al día siguiente sobre ella. Esther regresó a su habitación y lloró. Mientras tanto, Kate recibió una llamada de un doctor del Instituto Sarn. Él reconoció a Esther y le dijo a Kate que sacara a su familia de la casa inmediatamente y que llamara a la policía. Explicó que Esther no era una niña, sino una mujer adulta con un trastorno hormonal que la hacía parecer una niña. Esther era en realidad una de las pacientes más violentas del hospital, y cuando resistía a sus sujeciones, dejaba cicatrices en sus muñecas y cuello. El doctor también reveló que Esther había matado al menos a 7 personas. Kate se apresuró a llegar a casa, confundida sobre cómo Esther pudo haberlos engañado. Mientras tanto, en la casa, Esther destrozó su habitación y se quitó todo el maquillaje que había usado para ocultar el hecho de que no era una niña. John entró para revisarla y descubrió los dibujos por toda la pared. Kate llamó a John mientras conducía hacia casa, pero la energía en la casa se cortó antes de que él pudiera contestar. Llamó a la policía. John recorrió la casa para revisar, pero Esther de repente lo apuñaló. Aunque John seguía vivo, ella continuó apuñalándolo hasta que él murió. Max la vio y la persiguió. Después, Kate condujo tan rápido hacia la casa que se estrelló contra ella y corrió inmediatamente hacia arriba. Encontró a John, luego se dio cuenta de que Max estaba en peligro y buscó frenéticamente a su hija. Revisó la habitación de Max, pero al no encontrarla, Kate entró al baño, donde Esther de repente le disparó. Kate se escondió en el dormitorio, pero por suerte Esther no la encontró, ya que ella estaba ocultándose fuera de la ventana. Max se escondió en el jardín, y Esther se acercaba a ella mientras Kate observaba desde el techo de cristal. Esther disparó a Max nuevamente. Luego la encontró y siguió disparando. Max logró escapar mientras Kate rompía el techo de cristal y caía sobre Esther. Max despertó a Kate, y ella agarró el arma y cargó a Max, dejando a Esther atrás. Salió de la casa y se adentró en el bosque. La policía llegó e ingresó a la casa, pero Esther ya no estaba allí. De repente, ella estaba persiguiendo a Kate y Max con un cuchillo. Ambas cayeron al lago congelado, y lucharon mientras Esther atacaba a Kate sin cesar. Max agarró el arma y disparó, haciendo que el hielo se rompiera. Ambas cayeron al lago y lucharon hasta que Kate noqueó a Esther. Mientras ella subía, Esther la agarró nuevamente, rogándole que no la dejara morir. Pero Kate la pateó de nuevo al lago. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos como este. ¡Gracias por ver!